Hubo una mañana como esta en la que me desperté con la sensación de que algo andaba mal en el mundo invisible. No era solo cansancio, no era solo preocupación. Era como si una sombra hubiera cruzado la madrugada y dejado huellas en el aire. La atmósfera se sentía pesada, el silencio gritaba, y, sin explicación alguna, me sentí vigilado, presionado, rodeado espiritualmente. Si estás viendo esto ahora, probablemente sepas exactamente de qué estoy hablando. Hay días en que la lucha no es contra la gente, es contra algo que no ves, pero sientes. Las puertas se cierran de golpe, las conversaciones cambian de tono, quienes antes te sonreían empiezan a actuar de forma extraña, pensamientos ajenos intentan invadir tu mente, un peso invisible intenta convencerte de que estás solo. Así empezó mi guerra invisible, no tenía pruebas, pero presentía ataques, envidia disfrazada de consejo, palabras sembradas como semillas envenenadas, miradas cargadas de algo que no provenía de Dios. Y cuanto más avanzaba, más parecía que surgían fuerzas opuestas. Era como si alguien intentara detenerme antes de alcanzar mi objetivo. Quizás te estén haciendo esto ahora mismo. Quizás te enfrentas a ataques espirituales silenciosos, brujería, palabras negativas, conspiraciones secretas. Quizás han intentado dar a tu familia, tus emociones, tus finanzas, tu paz. Y lo peor es que nadie lo ve, nadie lo entiende, pero tú lo sientes. Y fue en el límite, cuando mi fe casi vaciló, que recordé lo que está escrito en el Salmo 138. Allí encontré algo que cambió el curso de la batalla. No fue solo una lectura, fue una declaración de guerra espiritual. Esa mañana, no recé una oración hermosa, recé una oración por la supervivencia. Dije, Señor, si hay una mano invisible que intenta derribarme, extiende tu mano más fuerte ahora. Y algo empezó a cambiar. Primero cambió el entorno, entonces mi mente. Luego, las circunstancias. Comprendí que incluso caminando en medio de la angustia, hay una promesa activa, hay una mano que se levanta contra la ira de los enemigos, hay un Dios que perfecciona todo lo que nos concierne, no a medias, completamente. Y eso es lo que está pasando ahora. Si llegaste aquí sintiéndote oprimido, te declaro un escudo se alza sobre tu vida en este preciso instante. Toda flecha, lanzada en la oscuridad, pierde su dirección. Toda palabra malvada es silenciada. Toda conspiración urdida en secreto está siendo expuesta a la luz. No estás desprotegido, no estás abandonado, no estás solo en esta guerra. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada persona que está al borde del colapso ahora mismo, a cada mente agotada, a cada corazón herido por ataques invisibles. Extiende tu mano poderosa contra toda ira que se levante contra ellos. Que toda envidia sea quebrantada, que toda brujería pierda su poder, que toda conspiración oculta sea desmantelada. Declaro lo que intentaron matar será revivido, lo que intentaron retrasar se acelerará, lo que intentaron destruir será restaurado. Hay una mano derecha trabajando ahora, hay un refinamiento ocurriendo ahora, hay una fidelidad inquebrantable operando tras bambalinas en tu historia. Y así como yo vi que la guerra daba un giro, tú también lo verás. Porque la promesa permanece: el que comenzó la obra, no abandonará la obra de sus manos. Quédate conmigo hasta el final de esta oración, porque lo que empezó como un ataque, terminará como testimonio. Ahora, antes de continuar, necesito hacer una transición importante. Si sientes que esta oración te habla directamente de tu lucha, ayuda a que este mensaje llegue a otras vidas. Suscríbete al canal Oración en el Día, dale a me gusta, comparte y comenta. Es gratis, pero espiritualmente poderoso. Cada suscripción fortalece esta misión. Cada vez que se comparte, puede ser la respuesta a la oración de alguien que está siendo atacado en silencio. Y mientras esta oración se realiza, quiero que participéis activamente en vuestra propia liberación. Escribe amén en los comentarios y suscríbete mientras se realiza esta oración. Ahora, únete a mí en este momento de guerra espiritual. Padre eterno, Dios que respondes en el día de la angustia, me levanto, firme en la promesa del Salmo 138. Tú eres quien fortalece el alma con poder. Tú eres la fortaleza inquebrantable. Tú eres el escudo inquebrantable. Ahora ordeno que todo hechizo lanzado en la oscuridad sea roto por la luz del Señor. Condeno todos los actos de brujería alimentados por la envidia. Que todo ritual realizado en secreto sea roto. Ahora, en el nombre de Jesús, toda maldición pierde su poder. Alza, Señor, tu mano poderosa contra la ira de enemigos invisibles. Que tu luz inunde todo lugar donde se haya intentado oprimir. Que se disipen todas las sombras espirituales. Que se interrumpa toda vigilancia maligna.
Ordeno que toda mirada envidiosa sea neutralizada. Yo ordeno que se calle toda lengua malvada. Ordeno que se exponga todo plan elaborado en reuniones secretas. Que tu espada espiritual ahora corte todo vínculo invisible. Que tu escudo rodee esta vida como un muro de fuego. Que tu fuerza se establezca alrededor de esta casa. Me levanto contra las maldiciones familiares. Rompamos ahora cada ciclo de fracaso repetido durante generaciones. Rompamos todos los patrones de escasez que han atormentado a padres y abuelos. Ahora, en el nombre de Jesús, el ciclo termina aquí. Mediante el poder redentor de la sangre de Cristo, toda herencia espiritual negativa queda cancelada. Toda misión heredada del enemigo queda anulada. El patrón se rompe. La cadena se hace aicos. La cadena espiritual se derrumba. Seor, yo también voy a la guerra por las finanzas. Yo reprendo al espíritu devorador. Ordeno que se eliminen todas las restricciones financieras. Romper el bloqueo invisible que impide la prosperidad. Perfeccionas todo lo que concierne a tus hijos. Por eso, perfeccionaste contratos, oportunidades, ideas y puertas que estaban cerradas. Donde hubo retraso, liberaste el progreso. Donde hubo pérdida, liberaste la restitución. Me opongo a la envidia en el lugar de trabajo. Ordeno que se revele todo plan secreto. Declaro coraje sobrenatural en mi alma. Declaro valentía y favor. Contra la envidia familiar, declaro ningún enemigo doméstico prosperará. El mal planificado se transformará en testimonio. La mala intención se convertirá en promoción. Frente a la trampa de las redes sociales, reprendo el espíritu de comparación. Que todos los sentimientos de inferioridad se rompan. Ahora, en el nombre de Jesús, la identidad es restaurada. El valor se reafirma. La mente se libera. Padre, que tu luz brille donde ellos intentaron sembrar tinieblas. Que tu fuerza se establezca donde hubo un ataque. Que tu mano derecha nos salve, nos sostenga y nos levante. Declaró la liberación. Declaró la restauración. Declaró protección sobrenatural. Y tal como prometiste en el Salmo 138, no abandonas la obra de tus manos. Lo que comenzaste se terminará. Lo que fue atacado se fortalecerá. Lo que fue amenazado se afirmará. En el nombre de Jesús. Amén. Y después de esa intensa batalla en el reino espiritual, algo comenzó a cambiar. No era un ruido, no fue una señal visible inmediata. Fue un cambio de atmósfera. Era como si el aire se hubiera vuelto más ligero, como si se hubiera eliminado una presión invisible, como si corrientes que no había visto simplemente hubieran desaparecido. Porque cuando nos mantenemos firmes en el Salmo 138, no solo repetimos palabras. Activamos una promesa. Dios perfecciona todo lo que nos concierne. Él no abandona la obra de sus manos. Y en ese momento comprendí algo se había enfrentado. Altares invisibles fueron sacudidos. Los acuerdos fueron anulados. Las palabras dichas contra mí han perdido su poder. Quizás no hayas visto caer fuego literal, pero en el ámbito espiritual, cuando declaramos la autoridad de Cristo, las estructuras de la oscuridad tiemblan. Cuando oras con fe, fortalezas que parecían inquebrantables comienzan a resquebrajarse. Y ahora ya no es solo guerra, se trata de posicionamiento. ¿Notas la diferencia? Antes, estabas reaccionando al ataque. Ahora eres consciente de tu autoridad. El Salmo 138 declara que, aunque el Señor es el Altísimo, Él mira a los humildes. Esto significa que nunca has sido invisible, incluso cuando te sentiste olvidado, incluso cuando creías que nadie veía tu dolor. Dios vio, Dios consideró, Dios respondió. La guerra invisible contra ti no tomó al cielo por sorpresa. Y todo lo que ha sido levantado con arrogancia espiritual, envidia, brujería, maldiciones familiares, sabotajes ya ha sido confrontado por una autoridad superior. Ahora comienza un nuevo ciclo. Ya no es momento de andar con miedo. Ya no es momento de sospechar de cada paso. Es tiempo de caminar con fe inquebrantable. Quizás aún tengas que lidiar con situaciones naturales, conversaciones difíciles, entornos tóxicos, ajustes financieros. Pero ahora sabes que no estás solo en estas situaciones. Hay un escudo frente a ti. Hay una fortaleza a tu alrededor. Hay una mano derecha que te sostiene. Y cuando el Salmo dice que Él fortalece el alma, no se trata de una emoción pasajera, es una estructura interior. Es un pilar espiritual. Es valentía que no depende de las circunstancias. Si antes sentías que todo iba mal, prepárate para ver pequeñas confirmaciones. Puertas que estaban cerradas empezarán a abrirse. Personas que ocultaban sus intenciones empezarán a revelarse. Ideas que antes eran confusas empezarán a aclararse. Porque cuando el Señor perfecciona, alinea. Él alinea las relaciones, alinea oportunidades. Él alinea las finanzas. Él alinea el propósito.
La guerra invisible fue diseñada para debilitarte, pero Dios está usando esta batalla para hacerte madurar. Lo que intentó destruirte ahora te está enseñando discernimiento. Lo que intentó detenerte ahora te está poniendo en posición de seguir adelante. Lo que intentó silenciarte ahora está fortaleciendo tu voz. Y quiero que entiendas algo importante: la fe inquebrantable no significa ausencia de ataques, significa confianza incluso después de enfrentarlos. Acabas de pasar por una confrontación espiritual, ahora respira. Siente la paz que comienza a reemplazar la tensión. Siente la seguridad que comienza a reemplazar al miedo. El mismo Dios que te escuchó cuando clamaste, sigue obrando. Y no interrumpe su obra a mitad de camino. Si hubo una guerra invisible contra ti, también hay una victoria invisible que se está construyendo a tu favor. Y esto es solo el comienzo. Manténganse alerta. Manténganse fuertes. Porque próximamente profundizaremos aún más en este nuevo posicionamiento y comprenderemos cómo mantener esta fe inquebrantable activa cada día. Y a medida que continuamos en este viaje de confrontación espiritual, algo se hizo aún más claro para mí: no todos los ataques vienen en forma de acciones, muchos vienen en forma de palabras. Palabras arrojadas como oraciones, frases expresadas en tono de opinión, pero cargadas de veneno, afirmaciones negativas sobre el futuro, sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre las finanzas. Y en la guerra invisible contra mí, me di cuenta de que intentaron profetizar el fracaso sobre mi destino. Quizás a ti también te hicieron eso. Dijeron que no prosperarías, que su matrimonio no duraría, que sus hijos no tendrían futuro, que su negocio no sobreviviría. Pero la palabra nos advierte: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y si las palabras tienen el poder de herir, la palabra de Dios tiene el poder de anular. Fue entonces cuando tomé una decisión estratégica: no permitir que declaraciones maliciosas definieran mi futuro. Basándome en el Salmo 138, comencé a declarar que la palabra del Señor es mayor que cualquier diagnóstico, mayor que cualquier maldición, mayor que cualquier sentencia humana. Él ha magnificado su palabra por encima de todas las cosas. Esto significa que ninguna voz tiene autoridad final sobre ti, solo la voz de Dios. Toda profecía mala hablada contra tu vida ahora está siendo anulada por la verdad del cielo. Y sentí que cambiaba la atmósfera. Lo que una vez parecía inevitable empezó a perder fuerza. El miedo que me paralizaba empezó a disminuir. Porque cuando se reemplazan las mentiras con promesas, el enemigo pierde terreno. Y no termina ahí. A menudo, el ataque se vuelve contra la familia. El adversario intenta atacar lo que más amamos. Niños inquietos sin explicación, conflictos que surgen de la nada, un peso extraño en el hogar. Pero la Escritura declara que los hijos son herencia del Señor. No pertenecen al temor, no pertenecen a la maldición, pertenecen a Dios. Comencé a orar de forma práctica, poniendo mi hogar ante el Señor todos los días, declarando protección sobre puertas y ventanas, pidiendo que los ángeles custodiaran cada habitación. Y algo cambió en la atmósfera de mi propio hogar. Si había ataques de sueños, pesadillas, inquietud nocturna, eso también se confrontaba. La Biblia muestra que Dios habla en sueños, pero el enemigo intenta imitarlo para confundir. Sin embargo, cuando sometemos nuestra mente a la autoridad del Señor, incluso el sueño se convierte en territorio protegido. Quizás necesites hacer esto hoy: dedicar tus noches de nuevo, entregar tus pensamientos al Señor antes de dormir. Y en cuanto a finanzas, he aprendido algo esencial: los ataques económicos también forman parte de la guerra invisible. Puertas que se cierran de repente, clientes que desaparecen, oportunidades que se desvanecen. Pero el mismo Dios que fortalece el alma también sostiene su provisión. Si la envidia intenta bloquear tus ingresos, declara apertura. Si hubo sabotaje, declarar restauración. En caso de escasez, declarar suministro, porque el Señor suple todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas. Y esto no es una teoría espiritual, sino una experiencia vivida. En mi propio viaje, después de hacer esas promesas, comencé a ver pequeñas señales, una conexión inesperada, una oportunidad que surgió, una solución creativa que no había visto antes. La guerra invisible estaba siendo reemplazada por la intervención invisible. Y para quienes han sido heridos por la traición, quizás esa sea la parte más profunda de la batalla, cuando el ataque no proviene de un extraño, sino de alguien cercano, cuando la envidia transforma la amistad en rivalidad. Yo también sentí ese dolor, pero el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. No ignora las lágrimas silenciosas. No desprecia el dolor de la traición. Y aquí está el punto de la consolidación espiritual. No te define el ataque que sufriste. Te fortalece la fidelidad de Dios que te sostuvo. La guerra invisible intentó moldear tu destino a través del miedo,
Pero el Salmo 138 nos recuerda Él perfecciona todo lo que nos concierne, incluyendo sus heridas, incluyendo tus finanzas, incluyendo a tu familia, y lo que parecía una trampa, se está convirtiendo en un testimonio. Y mientras caminaba por este proceso de restauración, surgió un clamor dentro de mí, Señor, devuelve lo que la traición robó. Porque la guerra invisible no solo intenta herir, intenta vaciar, intenta drenar la alegría, robar la confianza, debilitar la esperanza. Y cuando los ataques son constantes, cuando la envidia no cesa, cuando las palabras maliciosas persisten, cuando la oposición parece interminable, la mente empieza a cansarse. Lo sentí. Había días en que la presión era tan constante que la ansiedad llamaba a la puerta. Pensamientos acelerados, un corazón inquieto, un peso silencioso que intentaba transformarse en un profundo desánimo. Pero ahí es precisamente donde necesitaba tomar una posición. Declaré que la depresión no tendría raíces. Declaré que la ansiedad no dominaría mi mente. La palabra dice que Él guarda en perfecta paz a quienes tienen la mente firme en Él. Así que hice algo práctico, comencé a dirigir mis pensamientos de vuelta a las promesas cada vez que el miedo intentaba apoderarse de mí. Y eso cambió el campo de batalla. Quizás estés experimentando este agotamiento emocional ahora mismo. Quizás los ataques espirituales han sido tan persistentes que tu mente ha comenzado a sentirse asediada. Pero escucha, tienes la mente de Cristo. La paz de Dios no es frágil, es sobrenatural. El mismo Dios revelado en el Salmo 138, que fortalece el alma en tiempos difíciles, continúa fortaleciéndote hoy. Y más allá de la paz, comprendí que necesitaba sabiduría, porque no siempre podemos distanciarnos de las personas envidiosas. A veces están en el trabajo, a veces en la familia, a veces incluso en el ámbito ministerial. Entonces comencé a pedir discernimiento estratégico: cuándo hablar, cuándo permanecer en silencio, cuándo compartir planes, cuándo mantener los proyectos en secreto. La sabiduría es protección. El discernimiento es un escudo invisible. Y también hubo otra confrontación necesaria: el espíritu de manipulación y control que opera a través de la envidia. Así como Jezabel usó su influencia para intimidar y silenciar, dinámicas similares aún existen hoy: personas que intentan dominar, presionar y distorsionar las narrativas. Pero así como ese sistema de opresión cayó en 2 Reyes 9, todo esquema moderno de manipulación también cae cuando es confrontado por la autoridad de Cristo. Lo vi suceder. Personas que parecían intocables han sido expuestas. Las narrativas falsas comenzaron a desmoronarse. El control se ha debilitado. Y entonces empezó a surgir algo extraordinario: la aceleración. Los sueños que se habían estancado comenzaron a avanzar. Puertas que parecían eternamente cerradas comenzaron a abrirse ligeramente. Me di cuenta de que no era solo una restauración, sino una compensación por el retraso. Lo que la envidia retenía comenzó a liberarse gracias al favor. Lo que parecía haberse pospuesto 10 años comenzó a avanzar rápidamente. Porque cuando Dios decide actuar, recupera el tiempo perdido. ¿Y qué hay de las lenguas mentirosas? También se castigaron. Los rumores perdieron credibilidad. Las acusaciones se desmoronaron por falta de fundamento. El Salmo declara que los labios mentirosos serían silenciados, y lo vi suceder sin tener que defenderme en cada situación. A veces, el silencio estratégico es la mayor demostración de confianza. Para quienes han sido atacados en el ministerio, en su llamado, en su misión, entiendo ese dolor. Cuando el ataque se dirige al propósito, se siente más intenso. Pero nadie puede maldecir lo que Dios ha elegido bendecir. Nadie puede destruir lo que Él ha construido. Y aquí está el punto final de esta etapa de la guerra invisible: los lazos del alma formados en entornos tóxicos deben romperse. Las conexiones que drenan la fe deben evaluarse, no con amargura, sino con madurez espiritual, porque ya no reaccionas. Estás discerniendo. La guerra invisible intentó paralizarte con miedo, tristeza y confusión, pero el Señor transformó eso en fuerza, sabiduría y determinación. Y si había un asedio a tu alrededor, ahora hay una fortaleza dentro de ti. La fe que nació de esta batalla no es superficial. Ella se forjó en la confrontación, y ahora es inquebrantable. Y fue en este punto del viaje que me di cuenta de algo aún más profundo. No todos los ataques vinieron solo del exterior. Algunos tuvieron acceso porque se dejaron puertas abiertas en el pasado, conexiones sin resolver, relaciones que dejaron cicatrices espirituales, lazos forjados en momentos de fragilidad, lazos del alma creados por el dolor, por la inmoralidad, por alianzas hechas sin discernimiento. Y mientras estaba orando, el Señor comenzó a revelar: es necesario cerrar los puntos de acceso, porque la guerra invisible no solo opera a través de la confrontación directa, intenta mantener conexiones abiertas para seguir influyendo. Así que me posicioné.
Declaré que todo vínculo espiritual formado por envidia se rompería. Toda conexión que diera acceso indebido a mi vida sería cortada. En el nombre de Jesús, los lazos con exparejas, las alianzas tóxicas, las amistades contaminadas por los celos, todo esto debía entregarse a la cruz. La palabra instruye: salid de en medio de ellos y apartaos. La separación no es odio, es protección espiritual. Y cuando tomé esa decisión, sentí una sensación de alivio. Pero había otro frente de batalla: la comunicación distorsionada. Malentendidos que surgían de la nada, conversaciones sencillas que se convertían en conflictos. Lo que se decía por un lado llegaba al otro completamente alterado. Job 41 describe al Leviatán como una fuerza caótica, símbolo de orgullo y distorsión. Y me di cuenta de que parte de la guerra, invisible contra mí, operaba así, creando ruido, inflamando egos, generando conflictos innecesarios. Entonces oré para tener claridad, y empecé a practicar algo estratégico: confirmar antes de reaccionar, escuchar antes de responder, buscar comprensión antes de concluir, y la paz comenzó a reemplazar la tensión. Luego vino la revelación sobre los entornos. Algunos lugares tienen historias, casas donde se llevaron a cabo prácticas espirituales erróneas, oficinas dedicadas a intereses oscuros, espacios donde se repitieron palabras negativas durante años. Aprendí que tenemos la autoridad para consagrar territorios. Josué declaró: en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Y esa no es solo una frase bonita, es una postura espiritual. Comencé a orar en mi propia casa. Declaraba que cada habitación pertenecía a Cristo. Ungía simbólicamente las puertas con oración. Proclamaba que ese espacio era territorio del reino. Y el entorno cambió. Porque donde se reconoce la presencia de Dios, la oscuridad no permanece cómoda. También me enfrenté a ciclos repetitivos. Noté que ciertos ataques siempre regresaban en momentos específicos, los mismos conflictos, los mismos problemas financieros, las mismas tensiones. Era como si hubiera un calendario invisible tratando de determinar las derrotas estacionales. Pero el Señor no nos llamó a vivir en un ciclo de sufrimiento repetido, así que declaré el fin de los ciclos. Si el año pasado trajo pérdidas, este año traerá restitución. Si un mes siempre venía cargado de tensión, ahora traerá testimonio. Y el patrón empezó a romperse. Porque cuando el Salmo 138 afirma que Él perfecciona todo lo que nos concierne, esto incluye plazos. Dios sabe cómo restaurar los años perdidos. Y para los líderes, entiendo el peso. La envidia ataca con más fuerza que a quienes tienen responsabilidad: pastores, líderes ministeriales, empresarios y padres de familia. Porque si el enemigo ataca la cabeza, espera debilitar el cuerpo, pero la protección también es proporcional al llamado. Proverbios enseña que hay seguridad en la multitud de consejeros, y he aprendido a no andar solo. El consejo piadoso es un muro invisible. También tuve que rechazar el espíritu de competición. La comparación es una trampa. La rivalidad es una distracción. Cada uno tiene su propia raza. Cada uno tiene su propio tiempo. La guerra invisible intentó ponerme en constante conflicto, pero el espíritu me recordó: la lealtad es más importante que la comparación. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo que esta batalla no estaba destinada a destruirme. Él vino a enseñarme el discernimiento. Vino a fortalecer mi fe. Vino a cerrar las puertas equivocadas y abrir las correctas. La guerra invisible que se libró contra mí reveló algo más grande. Cuando Dios es nuestra fortaleza, ninguna trampa espiritual tiene la última palabra. Y lo que una vez parecía un asedio, es ahora un testimonio de liberación. Y a medida que esa palabra resuena en tu espíritu, siento que entramos en un nuevo nivel de comprensión. No se trata solo de sobrevivir a la guerra invisible, se trata de salir de ella fortalecidos, arraigados y conscientes de quién eres en Dios. Porque quienes han decidido no competir, sino cumplir con su propio llamado, comienzan a comprender algo poderoso cuando caminas en tu unción. No hay lugar para la comparación. No necesitas correr en la senda de nadie más. Como está escrito en 2 Timoteo 47, pelea la buena batalla, termina la carrera y mantén la fe, no la fe de otro, tu fe. La fe que se forjó en el dolor, en las lágrimas y en batallas silenciosas que nadie vio. Y es en este punto cuando la guerra empieza a perder impulso, porque cuando el enemigo no puede distraerte con comparaciones, intenta infundirte miedo. Pero el Salmo 91 declara que el Señor ordena a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Y veo, espiritualmente, una barrera formándose a tu alrededor. Ángeles guerreros tomando posiciones, espadas desenvainadas, escudos alzados, flechas de brujería siendo interceptadas incluso antes de que se acerquen a ti. Toda flecha lanzada contra su mente es bloqueada. Toda maldición dicha contra tu casa queda anulada. Todo intento de infiltración espiritual es frustrado. No estás desprotegido, estás rodeado.
Y el Espíritu Santo también está rompiendo el espíritu de aislamiento ahora. Porque uno de los ataques más sutiles en esta guerra invisible es alejarte de la iglesia, de la comunión, de quienes podrían orar contigo. El aislamiento debilita, la comunión fortalece. Hebreos 10:25 nos recuerda que no debemos descuidar las reuniones, y esto es estratégico. Cuando nos mantenemos conectados, acortamos distancias. Cuando permanecemos en comunión, fortalecemos nuestras defensas espirituales. Si hubo una separación, hoy es un día de reconexión. Si había soledad, hoy es un día para alinearse. Y ahora, estamos entrando en un tiempo de restauración, porque lo robado por la envidia no se perderá. Lo bloqueado por los celos no permanecerá cerrado. Lo atacado por la brujería no permanecerá en pie. Joel 225 declara que el Señor restaura a los consumidos. No se trata solo de recuperar algo pequeño, se trata de recuperar tiempo, oportunidades, relaciones, salud y finanzas. Declaro restauración sobre las relaciones que han sido rotas por malentendidos. Declaro la restauración de oportunidades que me fueron negadas injustamente. Declaro la restauración de la salud que fue atacada. Declaro restauración financiera por todo lo que fue drenado por los ataques espirituales. Lo que el enemigo intentó usar para destruir tu fe, Dios lo está usando para solidificar su autoridad. Y ahora me opongo a todo espíritu de confusión, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz. Toda niebla mental se disipa, toda distorsión se corrige. Tu mente está alineada con la mente de Cristo. Tus decisiones serán claras. Tu discernimiento será afilado como una espada. Si sufrías de insomnio causado por la opresión nocturna, eso termina hoy. El Salmo 48 declara: en paz me acostaré y dormiré. Dormirás seguro, descansarás sin temor, despertarás renovado, fortalecido y consciente de que la batalla ya está ganada. Y ahora rompo con todo patrón generacional de envidia. Con toda dinámica familiar donde el éxito se castigaba, con toda dinámica donde los hermanos competían destructivamente, con toda maldición que convertía el logro en un objetivo. El ciclo se interrumpió, la maldición se ha roto, el patrón fue destruido. Romanos 1215 nos enseña a regocijarnos con quienes se alegran, y tu familia aprenderá a celebrar, no a competir, a apoyar, no a sabotear. Ahora oro por las puertas que estaban cerradas. Porque cuando el favor de Dios se manifiesta, se ignoran los protocolos humanos. El favor abre lo que nadie más puede abrir. Proverbios declara que hallarás favor ante Dios y los hombres. Las puertas que estaban cerradas comenzaron a moverse. Surgirán las conexiones adecuadas. Surgirán oportunidades inesperadas. No porque hayas competido, pero porque permaneces fiel. Y así, la guerra invisible que intentó derribarte se convierte en el testimonio que confirma tu fe inquebrantable. No saliste débil de esta batalla. Saliste consciente, vigilante, en posición. La trampa ha sido revelada. El ataque fue confrontado y comenzó un nuevo posicionamiento. Ahora ya no caminas con miedo, caminas con discernimiento. No reacciones con desesperación. Responde con autoridad. Él no vive intentando demostrar nada, vive cumpliendo su vocación. Y esa es la diferencia entre los que son atacados y los que están establecidos. La guerra invisible está tratando de detenerte, pero el Salmo 138 ya declara que el Señor perfecciona todo lo que te concierne. Y cuando Dios perfecciona algo, nadie puede deshacerlo. Y mientras esta palabra sigue difundiéndose, quiero que entiendas algo: el favor de Dios no es un detalle menor en tu historia, es una estrategia del cielo. Encuentran favor en cada situación, en cada relación, en cada oportunidad. Al entrar en una sala, el favor los precede. Antes siquiera de abrir la boca, algo ya se agita en el ambiente. Cuando solicitan un puesto, el favor los recomienda. Cuando necesitan una victoria, el favor se la proporciona. Pero donde hay favor, a menudo hay envidia que intenta sabotearlo. Por lo tanto, ahora me opongo a todo espíritu de sabotaje diseado para destruir su trabajo, arruinar sus proyectos y corromper sus esfuerzos. Hay personas que han trabajado duro, invertido tiempo, oración, dedicación. Y sin embargo, siempre parecía que algo salía mal en el último minuto. Contratos que casi se cierran y luego se desmoronan. Proyectos que empezaron bien y fracasaron inexplicablemente. Pero hoy esto está siendo cuestionado. Todo espíritu de sabotaje está atrapado ahora mismo. Toda fuerza maligna que intente socavar tus resultados ha sido expulsada. Lo que construyas permanecerá. Lo que comiences se completará. Así como Nehemías reconstruyó el muro incluso bajo constante oposición, tú completarás tu misión a pesar de las voces contrarias. Y junto con la protección viene el discernimiento. Porque no toda sonrisa es sincera. No todo cumplido es verdadero. No todo acercamiento es genuino.
Ruego que el Señor te conceda discernimiento espiritual, que veas más allá de la superficie, que percibas motivaciones ocultas, que identifiques intenciones ocultas. Así como Pedro percibió el engaño en Hechos 5, tú también reconocerás cuando el enemigo intente actuar a través de quienes te rodean, no para vivir desconfiando de todos, sino para vivir protegido y estratégico. Y ahora vayamos aún más profundo. Rompo todo pacto de sangre hecho por antepasados con espíritus malignos. Si hubo alianzas hechas a cambio de poder, dinero o protección, esas alianzas quedan anuladas por la sangre de Jesús. Todo acuerdo generacional queda cancelado por la cruz. Toda herencia espiritual maligna queda interrumpida. Colosenses 1:13 declara que hemos sido liberados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo. No pertenecen a los antiguos pactos, pertenecen al reino de Dios. Yo declaro libre de todo pacto familiar con la oscuridad, y ahora rezo por la salud. Si ha habido ataques espirituales contra el cuerpo, dolores inexplicables, síntomas sin un diagnóstico claro, ordeno que todo dolor desaparezca ahora, de la cabeza a los pies, que toda debilidad sin causa natural desaparezca, que la fuerza regrese, que la vida fluya. Isaías 535 dice que por las heridas de Cristo hemos sido sanados. Por eso declaro sanidad, restauración, vida en cada órgano, en cada sistema, en cada célula, y me opongo a cualquier misión de muerte prematura. Si hay una sensación constante de amenaza, una premonición del fin, un miedo inexplicable a morir antes de tiempo, eso queda cancelado ahora. El Salmo 11.817 declara: no moriré, sino que viviré y proclamaré las obras del Señor. Vivirás, cumplirás tus días, has cumplido tu misión. El espíritu de muerte está atado, el plan de destrucción ha sido frustrado. Ahora oro por la vindicación divina. Si has sido acusado falsamente, agraviado o víctima de mentiras, el Señor es un juez justo. El Salmo 135 declara que juzgará a su pueblo con compasión. La verdad prevalecerá. Las mentiras serán expuestas. Tu reputación será restaurada. Y ahora rompo toda mala palabra dicha contra ti en tu infancia. Toda declaración negativa de tus padres, familiares o cualquier figura de autoridad. Si hubo alguna mala acción, si hubo palabras como no funcionará, no prosperará, está maldito, todo eso queda cancelado. Todo rastro espiritual de destrucción es borrado. No fuiste marcado para fracasar. No estabas destinado a la ruina. Fuiste apartado para vivir el propósito de Dios. Y la guerra invisible que intentó limitarte se está desmantelando poco a poco. El favor permanece, la protección permanece, la restauración ha comenzado, y lo que se ha declarado contra ti en el pasado no definirá tu futuro. Lo que define tu historia es la palabra del Señor sobre tu vida, y esa palabra es vida, protección y cumplimiento de promesa. Toda maldición de la infancia se rompe, toda declaración negativa se anula. No son lo que se les dijo, son lo que Dios declaró desde el vientre materno. Jeremías 15 revela que antes de ser formados ya eran conocidos, apartados y santificados. Ninguna mala dedicación del pasado tiene poder sobre un destino consagrado por el cielo. Ahora declaro progreso. Donde hubo estancamiento, habrá movimiento. Donde el progreso se detuvo, recomienza. Isaías 452 dice que el Señor va delante, endereza los caminos torcidos, derriba las puertas de bronce y rompe las barras de hierro. Lo que estaba bloqueado por la envidia y el bloqueo espiritual se abre. Lo que se retrasó se libera. Nada puede detener el progreso de aquellos a quienes Dios ha elegido guiar. Me opongo al espíritu de desánimo. El desánimo no tendrá la última palabra. Gálatas 69 nos recuerda que hay una cosecha para quienes no se rinden, no se detendrán, no abandonarán sus sueños. La temporada de la cosecha está cerca. También oro por salud mental y emocional. Los ataques constantes desgastan la mente, pero tienen la mente de Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento protege sus pensamientos. 2 Corintios 1045 declara que las armas de nuestra milicia destruyen fortalezas. Toda fortaleza mental cae, toda mentira queda expuesta, todo pensamiento negativo es llevado cautivo a la obediencia a Cristo. En momentos de dolor, rompo cada palabra que pronuncio. Proverbios 1821 enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. De ahora en adelante, hablarán de vida. Su lengua será un instrumento de bendición, no de derrota. Se les restaura la identidad. Saben quiénes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, como dice un Pedro 29. Hijos de Dios, embajadores de Cristo. El propósito es claro, y me opongo a todo espíritu territorial. Efesios 612 declara que nuestra lucha es espiritual.
pero también declara que tenemos autoridad. Ellos tienen dominio sobre los principados. La ciudad no los domina, ellos actúan con autoridad espiritual dentro de ella. Tienen poder sobre todos los gobernantes de las tinieblas. Toman autoridad espiritual sobre sus regiones y ya no viven intimidados por su entorno. En lugar de dejarse influenciar por la oscuridad, comienzan a establecer la luz. Conquistan su ciudad para el reino, declaran el señorío de Jesús sobre su vecindario y comprenden que no fueron plantados allí por casualidad, sino como centinelas espirituales. Ahora oro por los emprendedores, dueños de negocios y profesionales que han enfrentado ataques constantes, proyectos estancados, contratos cancelados, clientes ahuyentados por la envidia. Pero Deuteronomio 28:12 declara que el Señor abre su buen tesoro. Decreto la restauración de contratos, declaro el regreso de clientes, ordeno que las oportunidades bloqueadas se abran. Sus negocios prosperarán, su trabajo será honrado, sus esfuerzos serán recompensados. También rompo toda marca maligna colocada en el reino espiritual. Toda etiqueta invisible que los identificaba como objetivo es borrada. Apocalipsis 73 habla de siervos sellados por Dios. Solo llevan el sello del Espíritu Santo. No queda ninguna etiqueta demoníaca. Ninguna marca de brujería tiene poder. Declaro protección sobre los niños y jóvenes. El Salmo 12:74 dice que son como flechas en manos de un guerrero. Esta generación no será capturada por la cultura de la oscuridad. Está sellada, protegida y dirigida a cumplir su propósito. Me opongo a todo espíritu de adicción. Juan 8:36 afirma que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Toda cadena está rota ahora. Toda dependencia está hecha aicos. Son completamente libres. También oro por la restauración de la fertilidad. Tal como en Génesis 30:22, Dios se acordó y abrió la matriz. Todo bloqueo espiritual desaparece. Toda promesa de familia se cumple. Isaías 28:18 declara que todo pacto con la muerte queda anulado. Todo pacto infernal queda cancelado. Caminan bajo un pacto de vida. Y Romanos 8:28 lo confirma: todas las cosas obran para bien. Cada ataque se convierte en un gran avance. Cada lucha se convierte en un testimonio. La victoria no será silenciosa, será una prueba viviente del poder de Dios. Ahora me opongo a todo espíritu de temor que me ha estado atormentando silenciosamente, a toda ansiedad que dominaba mis pensamientos, a toda fobia que paralizaba mis decisiones. La palabra declara en 1 Juan 4:18 que el amor perfecto echa fuera todo temor. Y es este amor el que ahora invade cada área vulnerable. El amor de Dios disipa el pánico, disuelve la ansiedad, rompe el ciclo de pensamientos catastróficos. Ya no caminan acobardados, sino con confianza. Ya no actúan dominados por el terror, sino con valentía. El miedo cede terreno. La valentía toma su lugar. Ruego que se liberen las conexiones divinas, las personas adecuadas en el momento oportuno, mentores que guíen, amigos que apoyen, consejeros que guíen, y que se eliminen todas las conexiones tóxicas. Proverbios 27:17 dice que como el hierro se afila con el hierro, así una persona afila a otra. Que estén rodeados de relaciones que los fortalezcan y los acerquen a su propósito. También rompo toda mirada envidiosa que vigila tus pasos. En esta era digital, muchos observan con malas intenciones, pero declaro que están ocultos bajo protección espiritual. Tu bendición no puede ser bloqueada por la observación. Tu favor no puede ser cancelado por la envidia silenciosa. Y oro contra el orgullo después de la victoria. Santiago 46 afirma que Dios da gracia a los humildes, que sigan siendo dependientes, agradecidos, conscientes de que cada logro vino de la mano del Señor. Me opongo a toda mentira espiritual, a todo movimiento falso diseado para confundir. 2 Tesalonicenses 29 advierte sobre las señales engahosas. Tendrán discernimiento, reconocerán lo falso y se mantendrán firmes en la verdad. Conocerán la voz del verdadero pastor. Declaro protección sobre los matrimonios y las familias. Marcos 109 dice que lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Todo espíritu de división es expulsado. Toda rebelión al estilo de Absalón queda expuesta. Los hogares se mantienen fuertes. Y para los cansados, Isaías 40:31 promete renovación. Volarán como águilas, recuperarán sus fuerzas. La batalla no termina en derrota, sino en renovación sobrenatural. Corren y no se cansan, porque el Señor que inició la obra es fiel para completarla. El ciclo de guerra ha terminado. Lo que era un ataque invisible ha sido expuesto. Lo que era una trampa ha sido roto. El Salmo 138 no se quedó solo en una promesa, sino que se convirtió en un decreto sobre su historia. Hoy declaro una restitución concreta. Lo perdido por envidia regresa con honor.
Lo drenado por ataques ocultos se restaura en abundancia. Las puertas que se cerraron por la influencia del mal se abren de nuevo por intervención divina. El Seor perfecciona todo lo que te concierne, nada quedará inacabado, nada quedará incompleto. Toda liberación espiritual contra ataques invisibles ya está en marcha. Hay un escudo levantado sobre tu casa, un muro alrededor de tu propósito, una espada desenvainada defendiendo tu llamado. Ninguna acusación prosperará, ninguna conspiración oculta prevalecerá. La guerra ha cambiado de dirección, ahora el cielo lucha por ti. Algo ha cambiado en tu interior. Tu fe ya no es frágil, es inquebrantable. Tu postura ya no es defensiva, es estratégica. Saliste de esta batalla más consciente, más firme y espiritualmente alineado. No ignores este llamado. Comparte esta oración con quienes la necesiten. Escribe "yo creo" en los comentarios como declaración de fe. Si este salmo te confirma algo, el siguiente video revelará lo que aún está oculto. No te detengas aquí. Porque cuando Dios perfecciona un destino, ninguna fuerza invisible puede interrumpirlo, y su próxima temporada ya ha comenzado bajo el signo de la victoria eterna.